Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación. Hola y bienvenidos a Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En este ministerio vamos a estar desarrollando enseñanzas bíblicas y enseñanzas de la palabra de nuestro Dios que muchas veces no se escuchan, no se enseñan en la mayoría de las iglesias, pero nosotros vamos a estar utilizando esta hora, este programa, para traer ese tipo de enseñanzas que, como lo vuelvo a repetir, no se enseñan, pero que son muy importantes. En esta ocasión me acompaña también aquí la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila, la cual también tiene el deseo de saludarles. Sí, bienvenidos a este programa, ¿verdad? Donde vamos a aprender de su palabra y el propósito de llevar esta palabra por todas las naciones, como es escrito, que predicar por todo el mundo, ¿verdad? Llevar esa palabra. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que su Santo Espíritu sea el que nos guía a toda verdad. Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor. Yo te pido que toda audiencia, todo aquel que nos esté viendo o escuchando, Padre eterno, que tu Santo Espíritu sea dirigiendo a esas almas, que sea quitando todo estorbo de sus mentes, de su corazón, que sea quitando escama de sus ojos espirituales, y que seas tú poniendo colirio en sus ojos y dándoles el entendimiento para poder escuchar claramente y que puedan aprovechar esta palabra, Padre de la gloria, porque para ti sea toda la gloria, porque necesitamos que tu palabra sea escuchada, ya que en mucho ya no se ha tomado en cuenta tus palabras, tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos. Pero en este día, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu sea tomando control y que seas tú nuestro pastor, Padre de la gloria, y que seas tú el que dirige esta palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Me presento, olvidé presentarme. Yo soy el pastor Ramiro Moreno, pastor del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta ocasión, quiero compartir una palabra, hermanos. El título de esta enseñanza es El misterio de los gentiles. Oiga, este misterio, hermano, no se conoce en una gran mayoría del pueblo de Dios. Por esta razón, hermano, es que es necesario dar a conocer este misterio, que como vamos a leer, vamos a estar dando infinidad de citas bíblicas, hermano, con información que está escrita aquí en nuestras Biblias, pero que mucho pueblo de Dios la ignora. Mucho pueblo de Dios ni siquiera lo ha escuchado. ¿Por qué? Porque simplemente no hay ese interés. Se piensa que eso ya no es importante, pero hermano, esto es importantísimo. ¿Sabe por qué es importantísimo? Para poder interpretar de una manera correcta tanto lo que está escrito en el Nuevo Testamento como también en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir directo a la materia. Y vamos a iniciar con esta cita de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y vea lo que dice el verso 3, dice, que por revelación me fue declarado el misterio. Oiga, este misterio, hermano, está diciendo aquí que solamente se puede obtener por revelación. Es la razón por la que la mayoría en el pueblo creyente, en el pueblo cristiano, desconoce este misterio. Continúa diciendo el apóstol Pablo, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Oiga, ahí está mi hermano, mire. Amén.
O sea, que hay un misterio, hermano, en la venida de Cristo. Es más, el mismo Cristo, el mismo Jesús, el mismo Yeshua, en Mateo 5:17, en la versión Nueva Traducción Viviente, inicia de esta manera y dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. O sea que si se desconoce este misterio, hermano, de Cristo, se va a terminar por malinterpretar la razón por la cual Él vino. Muchos dicen que Él vino a limpiar los cerdos, a limpiar los mariscos, a limpiar todos los animales inmundos. A eso vino. Pues no, mi hermano, a eso no vino Cristo. Eso se dice, eso se enseña, pero porque se desconoce cuál es este misterio de Cristo. Pero continúa diciendo Efesios 3:5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Oiga, ¿y a quiénes es revelado? Mire, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Oiga, no hay otra forma, hermano. No hay otra forma en que este misterio sea revelado. Es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y cuál será ese misterio, hermano, del que está hablando aquí el apóstol Pablo? Pues lo dice él en el verso 6. Vea lo que dice: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén, gloria a Dios. Mire, ¿sí? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, a nosotros, hermano, se nos ha enseñado que el significado del Evangelio, pero de una manera muy ambigua. Se nos ha enseñado que el Evangelio es que Cristo murió y resucitó al tercer día. Que ese es todo el Evangelio. Oiga, ¿qué quiere decir Evangelio? Pues quiere decir buenas nuevas, quiere decir buenas noticias. O sea que el Evangelio trae buenas nuevas, trae buenas noticias. ¿Para quién? Para los gentiles. Amén. Oiga, y dice que son los gentiles, dice que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, los gentiles, que son los que no son de simiente del pueblo de Israel, no son del pueblo judío, así se nos ha dicho, así se nos ha enseñado. Pero hoy vamos a aprender, hermano, algo muy diferente y solamente, mire, vamos a tomar como base lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Es todo lo que vamos a estar utilizando, hermano. No vamos a estar compartiéndote nuestra propia manera de pensar, lo que yo creo. No. Te vamos a estar compartiendo lo que está escrito aquí en la bendita palabra de Dios. Y continúa diciendo el verso 7 de Efesios 3. Dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahora, aquí nos está diciendo, hermano, que los gentiles son copartícipes de la promesa, pero que también son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Jesús, de Yeshua. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea que aquí prácticamente nos está diciendo, hermano, que los gentiles son parte del pueblo de Israel. Y muchos yo sé que se van a escandalizar con esto, hermano. ¿Por qué? Por todo eso que ya traemos en nuestra mente, toda esa enseñanza preconcebida, de lo que hemos sido enseñados por años y años. Pero, como vuelvo a repetir, hermano, yo te voy a estar compartiendo lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar con esa promesa que Dios le dio a Jacob.
quien ya sabemos que llegó a ser Israel. ¿Ok? Esto es bien importante entenderlo y conocerlo, hermano. Vamos a ir a Génesis 35, capítulo 35, del verso 9 en adelante, donde dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ahí está. ¿Ya? Sabemos que Jacob significa usurpador, sinvergüenza, tranza, ¿va? Pero le cambiaron el nombre a Israel, el cual significa príncipe con Dios o el que vence con Dios. El verso 11 dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Pero vea lo que dice a continuación, hermano. Esto es bien importante para nosotros. Dice: una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Oiga, pero aquí lo que dice, hermano, en el verso 11: una nación y conjunto de naciones procederán de Israel. Ah, caray. Aquí ya como que cambian las cosas, ¿no? Porque pues lo único que nosotros, en su mayoría, en el pueblo cristiano conocemos es que Israel, pues es solamente el pueblo judío, ¿no? Son los que habitan actualmente la tierra de Israel. Esa es una nación. Pero aquí dice que de él iba a descender, a proceder un conjunto de naciones. O sea que no es uno solo. No es una sola nación, exactamente. El problema es que, y la pregunta que nos hacemos es: ¿y en dónde está ese conjunto de naciones? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas naciones que son parte del pueblo de Israel? Bendito Dios. Pues para esto, hermano, mire, tenemos que ir y escudriñar, tenemos que seguir el consejo que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua nos dejó, ¿no? Amén. Dice, él dijo: escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, tenemos que ir escudriñando, hermano. Nada más que a veces entendemos erróneamente lo que significa escudriñar. Muchas veces pensamos que escudriñar es leer una cita aquí, otra cita por acá, otra cita por acá, y que eso es escudriñar. No, mi hermano, eso no es escudriñar. Escudriñar es tomar una cita y profundizar en ella. Así es. ¿Ah? Bendito Dios. Y muchas veces, hermano, para escudriñar y llegar a la verdad, pues tenemos que tomar en base, en cuenta muchas cosas, hermano. En primera, el idioma en el que fue escrita esa palabra, por ejemplo. Ahorita estamos examinando, estamos escudriñando lo que está escrito en Génesis, que es parte del Antiguo Testamento. ¿Ah? Qué bueno hubiera sido para nosotros, hermano, que el Antiguo Testamento hubiera sido, y también el Nuevo, ¿no? Hubiera sido escrito originalmente en español, o ya de perdida en inglés, originalmente, ¿no? Yo sé que hay traducciones que ya están en español, yo las estoy leyendo, o en inglés, ¿verdad? Pero esa no es el original, es una traducción. Exacto. Entonces tenemos que ir a esa palabra original usada, hermano. ¿Ah? Hay herramientas actualmente que nos permiten hacer eso. Por ejemplo, estamos leyendo Génesis. Génesis originalmente fue escrito en hebreo. Entonces, muchas veces palabras hebreas o palabras griegas del Nuevo Testamento tienen varios significados, pero solamente se plasma uno. Entonces, ahí se pierde mucho de la esencia. Vamos a ir a escudriñar Génesis 48, 48 del verso 1 en adelante. Y vamos a ir tomando en cuenta las palabras originales en el hebreo. ¿Por qué, hermano? Si estamos estudiando el misterio de los gentiles y ya empezamos por Efesios 3, donde nos dice que los gentiles son parte del pueblo de Israel, oigan, entonces como que ahí está medio raro, ¿no? Como que los gentiles son parte del pueblo de Israel. Es decir, en algún lado de las escrituras tiene que aparecer, hermano, que a alguien se le haya dicho que de él iba a descender los gentiles, ¿no?
Así es. Sí, porque Pablo, pues ya, él ya está hablando muchos años después de que había sido escrito el Antiguo Testamento. Entonces, él dice, los gentiles son parte del pueblo de Israel, es lo que está prácticamente diciendo. Entonces, como vuelvo a repetir, tiene que haber alguna evidencia en el Antiguo Testamento de que a alguien se le prometió, se le dijo, se le profetizó que de él iba a descender los gentiles, ¿no? Así es. Y vamos a ir aquí, mire, vamos a ir leyendo, vamos a ir examinando, escudriñando. Amén. Por eso le digo que yo te iba a presentar, o te íbamos a presentar solamente lo que está escrito aquí, mi hermano, que muchas veces no se toma en cuenta, no se lee. Entonces, si no se toma en cuenta, si no se lee, lo más seguro es que se esté malinterpretando todo esto. Bendito Dios. Bueno, Génesis 48, verso 1 en adelante, dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Oiga, a Israel dice que le iba a poner por estirpe de naciones. Oiga, o sea que muchas naciones iban a ser Israel. Es lo que está diciendo aquí, mi hermano. Y continúa diciendo: y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Verso 5. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, y en el camino como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Verso 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Verso 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Oigan, ¿qué es lo que está haciendo aquí José? Pues se los acomodó a sus hijos de tal manera que Israel solamente tenía que extender sus manos así, para que su mano derecha quedara sobre Manasés, que era el primogénito, y su mano izquierda sobre Efraín, que era el menor. Así se los puso, así como se dice, de a pechito. Solamente tenía que extender sus manos así, tocar sus cabezas y orar, declarar la bendición. Pero ¿qué es lo que hace Israel, hermano? Vamos a leer verso 14, Génesis 48, 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre Efraín. Oiga, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces, Israel hizo esto, hermano. Cruzó sus manos. Oiga, dice, verso 15, Génesis 48, 15. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esta palabra multiplíquense, hermano, tiene que ver como que se multipliquen como los peces del mar. Oiga, porque la palabra, creo que es la palabra dagag, es la palabra hebrea. Amén. Pero continúa diciendo en el verso 17, dice: pero viendo José
que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Verso 19 dice: mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él, o sea, Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. ¿Quién es el hermano menor? Efraín. Será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Estas palabras son bien importantes, hermano, escudriñarlas, porque aquí vamos a encontrar algo que es clave para nuestro entendimiento de lo que estamos hablando en esta hora. Esta palabra multitud de naciones son dos palabras hebreas. Multitud, la palabra melo; naciones, la palabra goim. ¿Y qué significa melo? Para multitud, pues precisamente significa multitud o plenitud. Multitud o plenitud. Y la palabra goim significa pueblos, significa naciones, pero también significa gentiles. Oiga, entonces, ¿qué le está declarando? ¿Qué le está profetizando a Efraín? Que Efraín, de hecho, su nombre significa fructífero o doble fruto. ¿Qué le está profetizando? Pues que de Efraín, de ahí va a salir, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Así es. Caray. Acordémonos de esta frase, hermano, la plenitud de los gentiles, porque hay alguien que en el Nuevo Testamento habla precisamente de esa plenitud de los gentiles. Así es. Amén. Bueno, vamos a terminar el verso 20 de Génesis 48. Dice: y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Ahí está. Ahora, vamos a esa cita, hermano, en donde el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, habla precisamente de ese misterio. Amén. Está en Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante. Y empieza el apóstol Pablo diciendo esto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahí está, mire. Es del misterio que estamos enseñando. Amén. Dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ahora, para poder entender estas palabras, de qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, donde dice: porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, para saber a quién se está dirigiendo, hermano, es decir, para saber quién es Israel en el tiempo del apóstol Pablo, pues necesitaríamos conocer la historia del pueblo de Israel. Pero de eso vamos a ir hablando en el transcurso de esta enseñanza, que tal vez no vamos a terminar hoy, pero la próxima semana vamos a continuar con esta enseñanza. Amén. Entonces dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí está. Así es. Pero tenemos que mencionar algo, hermano, aquí para poder entender quién es Israel y quiénes van a ser la plenitud de los gentiles, ¿no? Como ya lo dije anteriormente, hay que conocer un poquito, al menos un poquito de la historia del pueblo de Israel. Oiga, cosas que muchas veces no se creen necesarias en el cristianismo. Se dice: no, eso no es importante. Eso nada más lo ponen como que si fuera solamente algo para que tengamos como un récord, una historia, solo algo que sucedió, pero en realidad hay más que eso. Tan es así, hermano, tan es así, que hace algunos años atrás tuve la oportunidad de visitar una iglesia grande, enorme, aquí en Los Ángeles. No voy a decir el nombre para no quemar al pastor, pero al final de ese servicio tuve la oportunidad de platicar un poco con el pastor y le hice una pregunta. Le dije: pastor, ¿usted sabe quién es el pueblo de Israel actualmente? Y su respuesta, hermano, me dejó totalmente anonadado.
sorprendido de que una iglesia tan grande, que su pastor opinara eso. ¿Sabe qué me contestó? Me dijo, ¿sabes qué, hermano? La verdad es que a mí ni siquiera me importa. Oiga, así me dijo, hermano. A mí ni siquiera me importa, porque yo soy parte de la iglesia, la que ahora tiene todas las bendiciones de Dios. ¡Wow! Dije yo. ¡Qué tremendo! Y con miles de miembros que lo siguen. Oiga, y pensando de esa manera, imagínense a dónde está llevando a todas esas ovejitas. Al voladero. Usted se va a dar cuenta al final de esta enseñanza, hermano, que esto es así, que lo está llevando al voladero. Oiga, Así. Entonces vea, mucho pueblo de Dios ignora la historia del pueblo de Israel. Y como dije al principio, pues deberíamos de conocer al menos lo básico, lo elemental. Al menos saber que el pueblo de Israel originalmente, cuando Dios los introdujo en Egipto, eran los 12 patriarcas, las 12 tribus. 430 años después los sacó de Egipto y sacó nuevamente a las 12 tribus. La tribu de Judá es la tribu más grande de las 12. De esa tribu es de donde descienden los judíos. Solamente. O sea que no todas las 12 tribus, no todos los israelitas son judíos. Así es. No, nada más que pues nosotros pensamos así. En el pueblo cristiano es lo que se cree, hermano, que los judíos son todo el pueblo de Israel. Pues no. Es más, hasta los mismos judíos muchas veces así se expresan. En alguna ocasión iba platicando con un judío y me iba platicando y diciendo, cuando Dios sacó a los judíos de Egipto. Y yo le dije, ¿en serio? Yo toda mi vida había creído y juraría que él sacó a las 12 tribus, pero tú me dices que solamente sacó la tribu de Judá, o sea, dejó a las otras 11 tribus ahí. Ya se volvió en sí, dijo, no, sacó a las 12 tribus. Tú me dijiste que solamente a los judíos. Ya, pueblo de Los Israel. judíos son solamente los descendientes de Judá. No, sacó a las 12. Ok, entonces, exprésate bien, ¿no? Es que de una manera general, hermano, así se les llama, ¿verdad? Erróneamente. Sí. Se les llama judíos a todos los israelitas. No, hermano, ese es un error. Es como nosotros aquí en nuestra comunidad latina, ¿va? Cuando nos dirigimos a las personas asiáticas, ¿cómo les llamamos de una manera general? Chinos. Chinos, oiga. Pero ese es un error, hermano, porque chinos solamente son los de la China. La China es también. O sea, si nacieron en Japón, no son chinos, son japoneses. Japón. Si nacieron en Corea, no son chinos, son coreanos. Diles chino, hermano, y casi te la rayan. Sí. Se enojan. Pues pasa con el latino también, solo aquel que habla español aquí en Estados Unidos, ¿cómo se le dice? Que es mexicano. Mexicano. No, hay unos que son chapines. Otros de Guatemala, de El Salvador. Amén. Bueno, entonces, eso sucede. Pero volvamos acá, hermano. Volvamos a la materia. ¿Sí? Dice, para que no seáis arrogantes, para que conozcas, que no ignoréis el misterio, dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, dice. Bendito Dios. O sea, ¿cuál es esa parte de Israel que ha acontecido endurecimiento en parte? Entonces, volvamos a la historia, ¿no? 12 tribus conforman el reino de Israel. Pero hubo una época, hermano, en la que ese reino de Israel de 12 tribus fue dividido en 2 reinos. Ya vamos a ir entrando en detalle, quizás en el próximo programa. Ahorita solamente estoy haciendo un resumen para poder entender esto que está escrito aquí. Hubo un tiempo en el que el reino de Israel se dividió en 2 reinos. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Las 10 tribus del norte se les llama casa de Israel o casa de Efraín. Y a las 2 tribus del sur, que fueron Judá y Benjamín, se les llama casa de Israel. Entonces, después estas 10 tribus del norte, por su desobediencia, fueron llevadas cautivas a Asiria. También las 2 tribus del sur, ellos sabemos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero esta casa de Israel, casa de Judá, los judíos, solamente permanecieron en Babilonia por 70 años y después regresaron. Son los que
habitaban, porque regresaron a reconstruir el templo, la ciudad, y son los que habitaban en el tiempo que apareció Jesús, Yeshua. O sea, son los que habitaban Israel en el tiempo del apóstol Pablo también. Entonces, vea, estas 10 tribus del norte, una vez que fueron llevadas cautivas a Siria, nunca regresaron a ocupar el territorio de Israel, en Samaria, al norte de Israel. Nunca regresaron. Es más, se les conoció en las Escrituras como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, los únicos que habitaban en Israel era el pueblo judío. Ese es el que aconteció endurecimiento en parte. Por eso es que en Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Exactamente. ¿A quién vino? A los suyos. ¿A qué tribu pertenecía a Jesús, Yeshua? A Judá. A la tribu de Judá. Entonces vino a los judíos. Sabemos que en su mayoría no le recibieron. El pueblo judío, ¿verdad? Y pues vamos a ver que los que no le recibieron fueron los fariseos, porque la mayoría, sí, porque la mayoría del pueblo lo seguía. Amén. Lo seguía. No por nada fue arrestado de noche. Bueno, amén. Entonces a este es el que le ha ocurrido endurecimiento en parte al pueblo judío, al reino del sur, a la casa de Judá. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la descendencia de Efraín. En cuanto nos vamos adentrando más a esto, hermano, vamos a ir dando más detalles de cómo es que la descendencia de Efraín, que es parte del pueblo de Israel, se convirtió en gentil. Vamos a continuar en Romanos 11:26. Dice, y luego todo Israel será salvo. Ahí está, todo, ya pues todo, el reino de Israel, con sus 12 tribus, va a ser salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y vean lo que dice en el verso 33, hermano, porque eso, ya vimos, es un misterio. Amén. Esto solamente a Dios se le podía ocurrir. Por eso el apóstol Pablo termina escribiendo esto. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Ahí está, mire. Ahora sí, vamos a ir adentrándonos un poquito a esta historia, hermano, del pueblo de Israel, que como vuelvo a repetir, es muy importante conocerlo. Mire, no importa cuánto tiempo tengas de ser cristiano, amado hermano, o cuánto tiempo tengas de ser pastor, no importa. Te lo digo porque ha habido ocasiones, más en una ocasión que yo estaba impartiendo esta enseñanza, antes de iniciar con la enseñanza, recuerdo que 2 hermanos se acercaron a mí, ya mayores, y la hermana me dijo, pastor, fíjese que yo he sido cristiana por 25 años. Oh, mire, gloria a Dios, qué bueno. Y el hermano, y yo por 30. Aleluya, dije yo. Aleluya. Y empiezo, hermano, a impartir esta enseñanza. Y me interrumpe la hermana. Pastor, disculpe. ¿Será que esto que usted está enseñando está escrito en nuestras Biblias? Digo, sí, hermana, mire, está escrito aquí en Primera de Reyes, capítulo 11. Pues qué raro, porque en mis 25 años de ser cristiana, yo nunca había leído eso. Es más, nunca me han enseñado acerca de eso. No la culpo, hermana. A mí tampoco se me había sido enseñado y yo ya llevaba 15 años. Así es. Esto no se enseña, hermano. Quizás en un muy bajo porcentaje de las iglesias se enseña. En su mayoría no se enseña, se desconoce. Pero vamos a leer en lo que nos queda de tiempo. Primera Reyes, capítulo 11, verso 1 en adelante, dice. ¿Por qué? Porque, mire, ya le expliqué
que cuando Dios sacó a las 12 tribus de Egipto, salieron pues, las 12 tribus, ¿no? Cuando les entrega la tierra de Canaán, la tierra es dividida entre las 12 tribus. Pasa el tiempo y David reina sobre esas 12 tribus que todavía seguían siendo un solo reino. Pero después de David, toma el trono Salomón su hijo. Y algo sucede al final de la vida de Salomón, hermano, que es lo que vamos a leer a continuación. Dice 1 Reyes capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Oiga nada más. Haga la cuenta, 700 más 300, 1000 suegras. Oiga. Después dice, 1 Reyes, capítulo 11, verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Verso 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Oiga, verso 10 dice, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, verso 11, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahí está, mire. Ahí está el respaldo de la palabra de lo que te acabo de compartir. Verso 12 dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Verso 13. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó ahí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimento y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes, o Tafnes, quizás en inglés, ¿verdad? Verso 20 dice, y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, el cual destetó Tafenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo a Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto, Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Que procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. Verso 23. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Verso 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda,
Este hombre es bien importante, hermano. Jeroboam dice que era efrateo, o sea, era descendiente de Efraín, de aquel que le dijeron que de él iba a descender la plenitud de los gentiles, ¿ah? Era descendiente de él. Dice, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Ahí está, de la casa de José. ¿Ah? O sea, José era padre de Efraín, ¿verdad? Ahí está, comprobando que era descendiente de Efraín. Verso 29 dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Ahí está, mire. Ahí está. A Jeroboam, descendiente de Efraín, es el que le iban a entregar 10 tribus una vez que Dios le había decretado a Salomón que le iba a dividir el reino en 2. Continúa diciendo 1 Reyes capítulo 11, verso 32. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo detendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Verso 38, ahí Dios le da el consejo a Jeroboam. Dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ahí está, mire. Esto, hermano, que estamos leyendo, está escrito en nuestras Biblias. Tú lo puedes corroborar, hermano, allá en casa. Amén, amén. Yo ya tengo aquí las citas en mi computadora, ya las puse aquí para estar más rápido. Uh-huh. Pero está escrito también en tu Biblia, hermano. No crees que nada más en la mía. También en la tuya. Puedes corroborar que esto es así. Y si está escrito, entonces, ¿por qué la mayoría del pueblo cristiano nunca ha escuchado esto? No, y porque ya se ha dicho que ya lo de antes ya no. Y ahora muchos ya dicen, no, ya en Cristo ya se cumplió todo lo que tenemos que obedecer. Entonces, ya... Ve, te voy a dar este dato. Ya lo mencioné hace rato. Estas 10 tribus del norte con Jeroboam, lo vamos a ir entrando en detalle. Te di un resumen, ¿no? Al principio. ¿Qué fue lo que sucedió? Fueron llevadas cautivas a Siria. Nunca regresaron. Ahí perdieron su identidad de israelitas. Ahí es donde se hacen gentiles. Y reciben el nombre porque nunca regresaron. Se pierden entre las naciones. Se les conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús aparece, cuando Yeshua aparece, dice él, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién se estaba dirigiendo? Cuando él dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿a quién se está refiriendo, hermano? A las 10 tribus del norte. Exactamente, a los descendientes de esas 10 tribus del norte que ahora se encontraban en otras naciones. Ya no con apariencia de israelitas, no, ya se habían hecho gentiles.
Así es, amén. Amén. Ahora, ¿cuándo sucede esto? O sea, porque vamos a leer que efectivamente, hermano, ya aquí le están profetizando a Jeroboam lo que Dios iba a hacer. Y sí, de hecho, Dios lo lleva a cabo. Vamos a ir leyendo, a ver si nos alcanza el tiempo para terminar esta cita. Primera Reyes, capítulo 12, verso 1, dice: Roboam, que fue el hijo de Salomón quien heredó el reino, dice, fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Verso 5. Y él les dijo: idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Verso 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Verso 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día, verso 12, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Verso 15 dice: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Ahí está, mire, ¿se da cuenta cómo esto era designio de Dios, hermano, que esto sucediera? Así es. Verso 16 dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Oiga, solamente sobre Judá reinó. Yo creo que ahí nos vamos a detener hoy. Sí. Ahora, esto sucedió, hermano. Vemos que el reino de Israel se divide en 2 reinos. ¿Cuándo sucedió esto en la historia? Alrededor del año 930 antes de Cristo. Se rompió el reino, se dividió el reino de Israel. Oiga, por eso es que en el cristianismo, hermano, no se conoce esto. ¿Por qué? Porque eso sucedió 930 años antes de que Jesús apareciera. Y como en el cristianismo lo único que se interesan es por Jesús, no por el pueblo de Jesús, no por el... Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Para más información o petición de oración en Los Ángeles, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Busca en Facebook o YouTube como Ministerios Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. 14569 Paddock
Rock Street en la ciudad de Sylmar, California. Los horarios de servicio son martes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Gracias por su sintonía.